La verdad que estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir con la familia. Uno a veces no comparte el tiempo de la iglesia cotidianamente, pero el hecho de encontrarse con hermanos que uno quiere y el hecho de poder compartir siempre llena el alma y nos llena de alegría. Estamos con Gisela y con Héctor, que son hermanas de la iglesia ya. Ellos nos acompañan, así que bueno, son parte también de nuestra familia. Queríamos compartir este tiempo con ellos. Reunión de matrimonio. Siempre las reuniones de matrimonio son especiales porque el matrimonio es algo especial. O sea, es algo especial para el corazón de Dios. O sea, el matrimonio nace en el pensamiento y el diseño de Dios. Teniendo en cuenta que desde Génesis a Apocalipsis encontramos la institución del matrimonio reflejada en cómo Dios se presenta, porque el Señor en Génesis crea a Adán, le da a su compañera que es Eva, forma el primer matrimonio, y en Apocalipsis encontramos que la iglesia que somos nosotros es la esposa del Cordero que es Cristo, y el matrimonio, esa figura celestial de ese matrimonio eterno que es Cristo y su iglesia. Entonces estamos en un momento especial. O sea, espiritualmente hablar del matrimonio es hablar de la esencia del corazón de Dios y de la base podríamos decir, de la sociedad, pero si pensamos más bien en el concepto espiritual, estamos hablando de la base de la iglesia. O sea, la iglesia se sostiene en el servicio, la obra de Dios sigue adelante, el evangelio se presenta porque los matrimonios forman esas familias que le dan vida a la obra de Dios. Entonces, es un momento especial. O sea, entre risas, uno comparte el momento del juego, de la diversión. Estamos en un hogar, que es una bendición compartir este tiempo así distendido, que quizás en el salón de la iglesia uno no comparte esto tan especial en el calor de un hogar. Y el tema propuesto para hoy es quizá una de las piezas principales en el matrimonio, que es la comunicación. Porque es tan sensible, tan especial, tan profundo, tan único para Dios el matrimonio, que fíjense cómo el enemigo se encarga y se ha encargado de ser la primera institución a la que apunta y destruye. Porque arrancamos como Argentina, arrancamos en el año 85 con la ley de divorcio. Antes no había divorcio en Argentina, en el 85 se estableció el divorcio. Ahora ya estamos hablando a partir del nuevo código del divorcio express. Y bueno, ya con todo lo que es la ideología de género y el matrimonio igualitario, moralmente la sociedad desbarrancó. Pero Dios no cambia. Y el concepto bíblico del matrimonio sigue siendo el mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto y la profundidad del concepto, también así de profundo es el desafío que tenemos como matrimonio de forjar, de formar y de trabajar constantemente para cuidar lo que Dios nos dio. Porque es sensible al corazón de Dios. Es profundo para Dios, es profundo el concepto espiritual y tiene que ser profundo para nosotros. Y tenemos que tomarlo también como el desafío que es, porque al compartir la intimidad, al compartir la vida, a compartir el camino, a compartir el tiempo, la casa, la finanza, los hijos, al compartir el trabajo, el servicio al Señor, uno... Como bien dice la Escritura, es uno. O sea, el matrimonio es la única institución en la que entran dos y sale uno para Dios. Y ahí está la profundidad espiritual del concepto. Tener en cuenta que ya para el Señor somos uno, pero esa unidad se edifica
se construye. Dios nos ha dado la plataforma a partir de conocer a Cristo para edificar. Tenemos el fundamento que es Cristo, pero de ahí nosotros empezamos a edificar y empezamos a trabajar. Y en ese trabajo y en ese desarrollo también tenemos que tener en cuenta nuestra fragilidad como seres humanos, porque estamos en el cuerpo y lamentablemente este cuerpo está caído, está pecaminoso, es el tabernáculo que después va a ser transformado, que cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, nos va a dar un cuerpo eterno, pero hoy estamos en el cuerpo y lamentablemente lidiamos con nuestras debilidades, con nuestras fallas, y ahí es donde el Señor quiere que juntos lo trabajemos para obtener victoria, porque en definitiva, si hay un matrimonio sólido, hay una familia, un núcleo familiar sólido, y a partir de esa familia sólida hay iglesias sólidas. Y hay testimonio para los de afuera, para que crean. Porque es el concepto del matrimonio, es el germen del concepto de la unidad por la cual oró el Señor en Juan 17. Que sean uno como nosotros somos uno. O sea, en la iglesia, el matrimonio es el primero que tiene que dar el ejemplo de la unidad. Y hoy nos toca, hubo un tema seleccionado que conversamos con los chicos cuando nos convocaron, que es el tema de la comunicación. Desafío grande si los hay, porque teniendo una comunicación adecuada, el matrimonio se construye sobre bases sólidas, la confianza se fortalece, y encontramos un rumbo juntos. Que si no hay comunicación, esto se dificulta porque vamos perdiendo lo mismo que nos pasa en el aspecto espiritual. Si perdemos la oración, la vida de oración con Dios, si perdemos la comunión mediante su palabra para conocer su voluntad expresa, vamos perdiendo el rumbo como matrimonio. Sin comunicación estamos perdidos, no tenemos brújula. Ahora, hay un pasaje en el libro de Efesios que yo les voy a invitar a buscar, porque en realidad la Biblia es la que tiene que hablar. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo hace una referencia genérica, pero que involucra, como decíamos, involucra todos los aspectos que hacen a la convivencia como matrimonio. Efesios 4, verso 30, dice, si lo tenemos todos, Efesios 4:30 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, para no contristar al Espíritu Santo, dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso se tiene que quitar. ¿Y qué tiene que estar? ¿Qué tiene que haber? Dice antes, verso 32, sean benignos, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. El concepto que vierte acá el apóstol es genérico, es para todos. Ahora, especialmente es una aplicación que tenemos que traer para el matrimonio. Hay que sacar todo lo que vaya en desmedro de la relación y hay que incluir todo lo que edifique y fortalezca la relación. Un pasaje paralelo a este de Efesios 4 está en Colosenses 3. Esto nos da mayor consistencia doctrinal. Pablo, hay muchas veces él en varias de sus epístolas no repite, sino que vuelve a insistir sobre los mismos conceptos, y eso nos da un lineamiento acerca de lo que le interesa al corazón de Dios para nuestra vida espiritual. Y dice el verso 13 del capítulo 3, el verso 12, vístanse entonces como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Acá el concepto no es aguántense, el concepto es sosténganse. Soportar es el concepto de esta
pata que sostiene la mesa. No es el concepto de que este es inaguantable. Lo tengo que bancar porque el Señor me pide que lo banque, pero no. O sea, el concepto es distinto. El concepto es, yo sostengo la vida del otro como el otro sostiene la mía. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, entonces el mismo concepto, y acá está la medida, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. O sea, siempre la medida va a ser Cristo. Ahora, encontramos a partir de estos dos pasajes algunos lineamientos de lo que podríamos denominar lo que son asesinos de la comunicación. Podríamos hablar de muchos más, pero nos vamos a detener solamente en tres. Tres actitudes, tres conductas, tres acciones que nos llevan a dinamitar nuestra vida de comunicación, a asesinar nuestra vida de comunicación, y lo que nos lleva a eso es a que nuestro matrimonio pierda la frescura y la fluidez que Dios quiere que tengamos. Un primer asesino de la comunicación es lo que podríamos llamar, y está bastante descrito acá por Pablo, el concepto de un carácter o una actitud explosiva. La persona que, como dice Efesios 4 acá, se enoja, tiene ira, grita o es malediciente. Cuando nosotros, dentro de nuestro matrimonio, todos somos débiles personas, y hay momentos en que estamos emocionalmente saludables y hay momentos en los que estamos emocionalmente inestables. Entonces puede ser que el otro me diga algo y se me sube, en el concepto de la que maneja la sociedad, se me sube la mostaza, o se me hirvió la leche, o se me subió la espuma. Y respondo mal, destrato al otro, tengo una actitud inadecuada hacia lo que el otro pretende de mí, y en lugar de entablar una vía de comunicación para saber qué me pasa, tomarme el tiempo para sentarme y charlar acerca de qué es lo que me está quejando, porque en definitiva, como una persona muy querida siempre nos aconseja y nos dice, es más fácil cortar que desatar. Muchas veces el pescador quizá lo conoce mejor, la tanza se le enrieda, y empezar a desatar una tanza, la llamada galleta, es un trabajo, lleva tiempo, paciencia, hay que sentarse y empezar a desandar los nudos para que la tanza pueda volver a estar en su lugar. Ahora vos decís, no tengo paciencia, me mando tijera, total corto la galleta y ya. Pero la realidad es que en el concepto espiritual, cortar empieza a limitar el vínculo, porque hay determinadas cosas que yo no puedo hablar porque reacciona mal, porque no le gusta que hablemos de esos temas. Ahora, para el matrimonio, para el vínculo matrimonial no existen secretos. Como con el Señor quiere que nosotros le contemos todo, que nosotros abramos nuestro corazón. Nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, tiene que saber todo de nosotros, aún lo profundo de nuestro corazón. Ese es el deseo de Dios. Ahora, si nosotros tenemos una actitud sobre que determinados temas no hablamos y reaccionamos mal, eso es un asesino de la comunicación. Ahora, otro asesino de la comunicación, quizás yéndonos a otro extremo, de una sensibilidad emocional, y tiene que ver con las lágrimas. No, hay determinados temas que no hablamos porque lloran. Y ahí es donde quizá entra un poco más el carácter más frágil, como vaso más frágil, habla el apóstol Pedro, de la mujer. Entonces, el varón tiene que aprender, y este es un desafío muy grande para nosotros los varones, porque como recién veíamos, estábamos varios acá mirando el fútbol, pues somos básicos en muchas cosas, desde lo emocional. Seamos sinceros, somos un poco vagos desde lo emocional. O sea, no es que no trabajemos, no nos levantemos temprano, vamos a buscar el sustento, hacemos el esfuerzo, ponemos el lomo, pero desde lo emocional somos, si se quiere, cómodos, rústicos, un 4 rústico, así tipo Ever Ludueña, así. Y hay que reconocer que nos cuesta. Ahora, la realidad es que tenemos que empezar a trabajar para identificar las lágrimas de nuestra esposa. Quizá es por algún acontecimiento familiar, por alguna circunstancia laboral, por un tema
de que no se puede resolver una situación con una persona de la iglesia. Hay un montón de situaciones que se pueden dar a partir de lo que es la lágrima. Pero también es un desafío para ambos el hecho de decir, bueno, necesitamos que el Señor nos dé la estabilidad espiritual y emocional para evitar esa situación de decir, no, mira, no puedo hablar porque si yo le planteo esto, se compunge, se angustia. El Señor nos tiene que dar el poder para vencer esa circunstancia, para tener la madurez espiritual para sobrellevar eso y que eso no asesine nuestra comunicación. Entonces tenemos enojo, gritería, o tenemos las lágrimas quizás vinculadas a la amargura, o otro tercer aspecto, tercera cosa que atenta, que nos asesina la comunicación, y este es el más duro, quizás puede llegar a ser el más común, que es el silencio. Me hace el vacío, no me habla, no se comunica conmigo, no tiene ganas de hablar. Y la realidad es que si nosotros queremos tener un matrimonio saludable, inevitablemente tenemos que expresarnos en palabras. Tenemos que hablar, tenemos que compartir nuestras vivencias, tenemos que compartir lo que pasó en el día, tenemos que expresar nuestras emociones. Y nosotros, quizá comúnmente los varones en la sociedad, no, bueno, los varones no lloran, o los varones tienen que ser duros, tienen que ser, es el macho el que impone la autoridad, y no es así en ningún momento. Encontramos en la Escritura ningún ejemplo espiritual que nos muestre esto. Inclusive el Señor Jesús mismo, ante la tumba de Lázaro, lloró, y nos muestra que las emociones en el hombre también son válidas y son necesarias para poder abrir el corazón y empezar juntos a desandar y destrabar o desatar aquellas cosas que quizá nos ponen mal o que nos hicieron mal y que tenemos que aprender a comunicar. Y acá viene el desafío, ¿no? El desafío de el tiempo. En esta vida de vorágine, en esta vida de agenda completa, de agenda cargada, de quizá esta sociedad de consumo que nos lleva en ese camino, la comunicación se construye a partir del tiempo. Si nosotros queremos tener una vida espiritual sólida, tenemos que dedicarle tiempo a la comunicación, la comunión con Dios. La comunión con Dios, que tiene que ver con estar en un diálogo constante con Él, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Consigna del Señor. El hecho de conocer el pensamiento de Dios, la opinión de Dios, el criterio de Dios, porque la Biblia es eso. La Biblia nos muestra lo que Dios opina, piensa y considera acerca de la vida. Si nosotros no tenemos Biblia, tenemos propia opinión. Entonces, el salmista, el Salomón en Proverbios nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y fiarse de Jehová con todo el corazón es entregar, renovar el entendimiento a partir de conocer el pensamiento de Dios. Porque yo, cuando a mí me piden una opinión, cuando tengo que presentar defensa de la esperanza que hay en mí, el criterio tiene que ser el criterio bíblico, el pensamiento de Dios. Yo pienso como Dios, no como yo pienso. Porque lo que yo pienso como humano puede estar errado, pero Dios no le erra. Porque Él es el que nos creó y Él es el que sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, al desandar el camino espiritual y al saber que eso lleva tiempo, nos vamos a otro tema, ¿no? Que es el tiempo devocional, el tiempo de la vida de conocimiento de Dios. También la comunicación en el matrimonio es tiempo. Y ahí está el desafío de encontrar los momentos para encontrarnos. Nosotros con mi señora vieron que cada uno tiene su estructura, no sé si llamarla hormonal, personal, física. Entonces, por ejemplo, a la noche, un momento de tranquilidad. Se han dormido los pequeñuelos y llegamos, por supuesto uno llega agotado, pero la realidad, ¿vieron cuando a Daniel
lo arroja, va al foso de los leones, lo sacan y largan a los sátrapas. Dice que no habían tocado el piso y ya se le habían quebrado todos los huesos de los leones. Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando yo estoy para apoyar la cabeza en la almohada. Se me destruye de todo. No pongo la cabeza en la almohada que ya desaparezco. O sea, no, estoy como Juan Luis Guerra, no necesito pastillas para dormir. En cambio, mi señora tiene otros tiempos para conciliar el sueño, entonces es como que ese es un momento de comunicación. Y de comunicación profunda. Yo no sé si a ustedes les pasa, cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, ¿qué pasó en el día? Vamos a ponernos al día qué pasó. Y bueno, yo de repente escucho, Eduardo, ¿me estás escuchando? Y yo, mi inconsciente la escucha. Hay una técnica que es para escuchar dormido. Sí. Y, o sea, uno va aprendiendo, no significa que sea fácil. O sea, uno llega del trabajo, por ejemplo, vamos a tomar unos mates, y suena el celular. ¿Y quién es? ¿Quién está llamando ahora? Justo el tiempo que yo tengo, justo parece que todos quieren hablar o todos están preguntando por algo. Y la realidad es que va a ser una lucha cotidiana y hay que tener en claro lineamientos o principios o fundamentos acerca de cómo vamos a encarar ese tiempo juntos. Por ejemplo, un buen método es dejar el celular apagado o lejos cuando uno almuerza, cuando uno merienda o cuando cena, como para que no haya efectos distractores que nos limiten en la comunicación. Porque no deja de ser parte esto de la lucha espiritual, porque el enemigo siempre va a mostrarnos un camino alternativo a lo que Dios quiere. Y esto conlleva un esfuerzo. Ahora, es notorio cuando uno se toma el tiempo, dedica el tiempo a la comunicación, porque los corazones, o sea, el ser interior de cada uno se va amalgamando. Y te vas dando cuenta que el otro te ayuda a desentrañar esas dificultades emocionales que quizás tuviste en el trabajo, que quizás tuviste con un problema en el vecindario, en el mismo ministerio de la iglesia. Y ese camino es el que juntos construimos para tener, no digo un mismo pensamiento, porque en definitiva somos dos, pero sí tener un mismo criterio de las bases sentadas acerca de lo que pretendemos para la vida, lo que queremos construir. Y esto es un día a día. O sea, y uno va madurando, así como en la vida espiritual lo que se acumula es madurez. Porque en definitiva uno va madurando determinadas cosas, pero la espiritualidad es diaria. O sea, hay días que tocamos las nubes y hay días que mordemos el polvo. ¿Pero por qué? Porque la espiritualidad es algo que se construye día a día. No acumulamos espiritualidad, acumulamos madurez. ¿Y el por qué es esto? Porque el Señor quiere que a diario lo busquemos. A diario meditemos en Él, a diario estemos en comunión con su persona. Y el hecho de estar en comunión con el Señor nos ayuda a crecer en esa madurez para que también nuestra relación, nuestro vínculo sea maduro. Porque todos tenemos discusiones, todos somos débiles y hay cosas de nuestra personalidad que vamos a poder cambiar, que el Señor nos va a dar las fuerzas para poder cambiar. Quizá hay cosas de nuestro temperamento que nos cueste mucho más. Bueno, ahí entra Cristo, ahí entra la misericordia de Dios. Efesios 4:15 dice que tenemos que seguir la verdad en amor, con misericordia hacia el otro. O sea, Pablo dice que en 2 Corintios 12, él le había pedido al Señor que le quite el aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y va a haber cosas en las que nosotros con nuestro cónyuge vamos a tener que depositar gracia. Así como leímos en los dos pasajes que como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar. Y la realidad es que el matrimonio es el arte de perdonar. Es el arte de dos personas que continuamente se perdonan. Porque somos débiles. Somos frágiles. Y el Señor sabe que somos frágiles. El Señor sabe nuestra debilidad y Él quiere ayudarnos. Ahora, ese desarrollo espiritual, ese desarrollo
de la vida cristiana profunda, tiene que ser un camino juntos. Tiene que ser un camino que desandemos en una madurez que dé gloria a Dios, porque en definitiva somos los dos en el matrimonio, uno solo para la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el desafío para vencer estos asesinos? ¿Cuál es el desafío para crecer en limitar nuestro enojo, nuestra ira o nuestros momentos que reaccionamos mal? ¿Cuál es el método para trabajar en que tengamos estabilidad emocional para evitar esas lágrimas que interrumpen o impiden comunicarnos? ¿Cuál es el método para que haya palabras? Hay veces que a nosotros los varones, no sé, muchachos, si a ustedes les pasa, pero nos tienen que sacar con tirabuzón las cosas. Parece un trabajo detectivesco de Nuestra Señora. A ver, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué te pasó? Contame. Y uno, bueno, después te cuenta, no, pero contame. Y así, y no. O sea, es un trabajo que tenemos que ir moldeando juntos para que podamos ir edificando la relación, sumando en la relación para con Dios. Y esto conlleva principios espirituales. O sea, el hecho de orar juntos con el Señor, preparar el tiempo de también no querer apurar al otro en sus tiempos, brindar un tiempo de reacción al otro en lo que necesite. Porque muchas veces tendemos a ser impacientes. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu es, bueno, amor, gozo, paz, paciencia. Y en nuestra humanidad nosotros quisiéramos los cambios ya, ahora. Quiero que cambies esto instantáneamente. Y la verdad que instantáneamente el Señor generalmente no funciona así. En la vida cristiana todo es un proceso. Todo es un camino a desandar. Y se van a ir logrando, quizá de a poco, algunos aspectos. Pero si nosotros nos mantenemos constantes y firmes en el camino de lo que el Señor espera, vamos a lograr la victoria. Vamos a lograr que nuestros matrimonios tengan una comunicación fluida, vamos a vencer esos enemigos y vamos a lograr lo que el Señor quiere traer al alma, que es la satisfacción. Porque en definitiva eso es lo que el Señor trae. El Señor trae esa paz, como dice el apóstol escribiendo a los filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no la podemos describir, porque en definitiva es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Esa paz, esa profundidad de satisfacción del alma de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere, esa es la proyección nuestra hacia lo eterno. Esa es la proyección nuestra, que en la palabra del apóstol en Colosenses es que no miramos las cosas de acá, no tenemos las cosas puestas, la mirada puesta en las cosas de la tierra, sino que tenemos la mirada puesta en el cielo. Como dice el apóstol, olvidamos lo que queda atrás, proseguimos al premio, proseguimos al supremo llamamiento. Miramos el pasado y decimos, bueno, determinadas cosas aprendí, otras me faltan aprender, pero siempre procurando ir por más para la gloria de Dios. No es, siempre lo recalcamos cuando tenemos grupo pequeño, trabajamos con el grupo de jóvenes, o sea, no es fácil. O sea, en el concepto de que la vida cristiana requiere un esfuerzo que va en contra de nuestra naturalidad caída, requiere un esfuerzo que va en contra de nuestra comodidad, porque, vamos a ser francos, tomarse el tiempo para conocer a Dios, para saber de Dios, tener el pensamiento de Dios, tomarse el tiempo para cumplir Romanos 12, que es de transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento para conocer su voluntad, no nos sale natural. Eso que no sale natural es parte del crecimiento de la comunicación en el matrimonio, de la comunicación en la relación de pareja, en el núcleo de lo que significa para Dios lo que nosotros hemos formado. La bendición que un día pedimos y ese desafío de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces, pensando y reflexionando acerca de este concepto de la comunicación y
meditando acerca del valor espiritual de que significa y la trascendencia que tiene, en definitiva esto es amor práctico. Es el amor de Dios que se canaliza a través nuestro, porque un día conocimos a Cristo, para que a partir de ese lugar, a partir de canalizar el amor de Dios, de ser canales del amor de Dios, podamos mostrar su gracia. Porque si Cristo no está en el corazón, no hay nada. En definitiva, Él es el que nos da el poder para cambiar. Él es el que nos da el poder para discernir la significancia y el valor que tiene un matrimonio consolidado, firme, que tiene una comunicación sabia, madura, trabajada, esforzada, porque en definitiva es esforzarse para lograrlo. Y en ese camino, el concepto necesario del perdón, porque Dios nos perdona todo. En los dos pasajes que leímos, el apóstol hace referencia a Cristo. Cristo nos perdonó. De la manera que Cristo te perdonó, perdonalo a tu hermano, perdonalo a tu cónyuge. Porque esa es la medida. Ya lo veíamos con los chicos, estábamos con Héctor y otros muchachos más de la iglesia, meditando acerca del concepto del perdón, y veíamos la parábola de los dos deudores. Cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, o sea, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y el Señor se encarga de darle un ejemplo, siempre el Señor hablaba por parábola, Él sacaba ejemplos de la vida cotidiana y los ponía en una aplicación práctica para la vida. Más sencillo y práctico que el Señor para enseñar no existió. Y el Señor dice, bueno, el rey llamó a quien les debía, y llamó a uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era algo así como, un talento eran 6.000 denarios. O sea, el denario era el salario de un día, eran 6 millones de días de trabajo. 10.000 talentos. O sea, una deuda impagable. O sea, el Señor utilizaba el recurso de la hipérbole, de la exageración, para decirle, miren, este flaco debía a este rey una deuda impagable. Y el rey, la persona le suplicó y lo perdonó, le condonó la deuda. Y el Señor trae a colación eso para mostrar la deuda que nosotros teníamos con Él. Nuestra deuda era impagable. Si nos la pasamos pecando. Mientras más te acercas a la Biblia, más te das cuenta de todo lo que pecas y todo lo que el Señor te perdona. Y el Señor trae ese ejemplo para decir, mirá todo lo que yo te perdono, y vos muchas veces, como este siervo que salió de ahí y asfixiaba a otro consiervo que le debía 100 denarios, un vuelto en comparación. Y nosotros nos tomamos muchas veces la atribución de considerar que hay cosas imperdonables. Y no, lo que pasa es que ahí perdimos la medida. No nos estamos dando cuenta de todo lo que nos perdonó Dios, todo lo que nos perdona Dios, todo lo que nos perdona Cristo. La deuda espiritual impagable que nos impedía acceder al cielo con Él, acceder a tener la esperanza del cielo, la esperanza de la gloria eterna, de ser coherederos con Cristo. El parámetro es Cristo, la medida es Cristo. Y si queremos ser como Cristo, tenemos que aprender a perdonar. Y en el matrimonio, el perdón es constante y es mutuo, porque en definitiva el amor de Dios es absolutamente desinteresado a favor nuestro. Dios no tenía ninguna necesidad de amarnos. Dios con un chasquido de dedos hacía desaparecer todo, así como lo creó. Y sin embargo nos amó tanto que entregó a su Hijo. Esa es la actitud. Que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. De tener un concepto equilibrado y saber que el Señor nos puso un compañero, una compañera al lado, con el cual tenemos que trabajar y defender nuestro matrimonio y nuestra familia, y nuestra iglesia, y la obra de Dios.
porque eso es para la gloria de Él. Que al meditar y compartir estos principios podamos reflexionar acerca de cuánto valoramos lo que Dios hizo, de cuánto valoramos lo que Cristo hizo, de su perdón, para tenerlo como medida para nuestra relación. No hay nada que no podamos perdonar. No hay nada que no podamos construir. El Señor es un Señor de segundas oportunidades. Si hay algún peso en el corazón, si hay alguna herida que hay que perdonar, si hay algo que quedó ahí pendiente de contar, que podamos tomar la decisión. Y quizá lleve un proceso, y quizás lleve un camino, y quizás lleve tiempo, y lágrimas, y esfuerzo, y trabajo, y desarrollo emocional. Bueno, el Señor está para ayudarnos. Pero no perdamos de vista lo que significa para Él. No perdamos de vista nunca lo que significa para Dios nuestro matrimonio. Para Dios es especial. Nuestra vida espiritual, nuestra vida personal y nuestro matrimonio para Dios es especial. Dediquémosle tiempo. Nunca nada material ni nada que pueda ofrecer esta sociedad, fortuna, fama o poder o lo que sea, placer, nada de eso va a reemplazar lo que puede dar Dios. Porque en definitiva, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son las eternas. Esas son las importantes, las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Y esa tiene que ser nuestra proyección, que al meditar y al pensar acerca de lo que significa para Dios el matrimonio y lo que significa que podamos estar comunicados y en un constante crecimiento podamos glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, gracias por regalarnos este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre habla en nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias por la obra del Señor Jesús que nos salvó. Gracias porque somos esa iglesia amada, esa esposa del Cordero, Señor, por la cual el Señor Jesús derramó su sangre. Señor, que podamos tener en cuenta este ejemplo de tu palabra, que podamos tener en cuenta los principios espirituales que nos han dado vida, para que podamos trabajar y esforzarnos, Señor, para cuidar lo que tú nos has dado. Que podamos, Señor, vencer esos asesinos de la comunicación. Señor, que podamos vencer el enojo, la ira, Señor, el silencio, las lágrimas. Que podamos trabajar con esfuerzo en nuestra vida y en el desandar el camino de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, para que toda la gloria sea de ti. Señor, que podamos canalizar tu amor, que podamos canalizar tu gracia, tu misericordia, que seamos canales de bendición, Señor, perdonándonos. Señor, perdonándonos como vos nos perdonaste. Señor, teniendo siempre presente en la mente y en el corazón lo que significa la salvación que tenemos en ti. Señor, que podamos buscarte. Y gracias por este tiempo de comunión, gracias por la vida y ser parte de tu iglesia. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.